Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Bueno, ya nuestra clase, podemos decir la otra formalidad de las clases, ¿no? No la parte inaugural. ¿Me están escuchando, no? Ok, Buenas Cierto. tardes, doctora. ok, entonces empezamos. Una de las cosas que realmente impresiona es todos los cambios que están habiéndose últimamente con respecto a esto. Siempre pensamos urea, creatinina y ahí acabó el asunto, ¿no? Pero ya de hace varios años, bueno, por lo menos aquí, nosotros, ya se comenzó a tener otro tipo de criterio con respecto a las pruebas funcionales renales, ¿no? Y ahorita hay más novedades todavía. Y una de las cosas que definitivamente con el nefrólogo conversábamos antes de esta pandemia, y como había bastante criterio de trabajo, eh, ¿cuál es la consideración? Que muchas veces una prueba de creatinina, el borde de 1.3 ya es una sospecha, ¿no? En la actualidad, ya en la medicina que ustedes manejan, la parte clínica mayormente, ya la parte moderna, ya se habla de criterios de Rifle o de Akin, ¿no? Y esto, yo se lo digo, ¿no? Son términos interesantes porque engloban muchas cosas. No voy a hablar de, por si acaso, de la parte clínica, sino también nos ayuda a nosotros esto porque acá ya habla de una situación, no solamente de la parte personal, ¿no? Sea sexual, sea hombre o mujer, sea de edad, etcétera, la condición propiamente y luego la función renal. Hay una forma, ¿no? De lo que ustedes, y esto es lo que solamente mencionarle. Los riesgos medidos a través de situaciones anatómicas, fisiopatológicas, están relacionados, sí, a la filtración, a lo que es la creatinina, etcétera, pero ya se engloba de una manera integral. Y justamente la idea nuestra siempre ha sido de que parte del laboratorio implique esa integridad del paciente, ¿no? Y lo que está sucediendo ahorita es con todos estos criterios que son importantes, solamente mencionarles, ¿no? Y acá está el criterio también, lo que es el rifle, ¿no? Y la otra que también ustedes ya no se está hablando pues de situación de insuficiencia, sino también de lesiones renales, etcétera, o de lesiones agudas, o etcétera, ¿no? Terminología que pueden ser muy respetables, ¿no? Y porque ya se, como digo, siempre se va a englobar. Y acá tenemos nosotros lo que es la lesión. Y, y luego tienen ustedes el AQI también, ¿no? Que acá tiene que ver también con esto, lo que significa, ya no englobando todo el síndrome, sino también las situaciones de criterio con respecto a la creatinina, tanto basal o el aumento también de la creatinina, ¿no? O sea, hay un manejo, como uno dice, ¿no? Dentro del laboratorio, la clínica ha asumido también una responsabilidad más integral de lo que significa el paciente. Y eso es algo que ustedes lo conocen. Siempre es bueno recordar la posición, la situación anatómica, porque ya lo que implica que a veces son modalidades, ¿no? De lo que es las lesiones renales propiamente, más se vuelven ya la parte fisiopatológica anatómica o anatomía patológica. Y eso ya podemos nosotros esperarlo como una situación de especialidad. Pero en general es mirar la situación, cómo progresa una enfermedad con respecto al problema renal. Dentro de las funciones hay múltiples, ¿no? Antes, años atrás, si uno busca, ¿no? 20 años atrás, no se conocían las cosas que se conocen ahora, entonces ya se sabe, ¿no? Una regulación que tiene que ver con la homeostasis, excreción de productos, que era lo que más se conocía, ¿no? Pero también hablando ya de la situación de la presión arterial, la importancia del equilibrio ácido-base con la integridad de este órgano, en la regulación de la eritropoiesis, ¿no? Que también son cosas que ya se manejan bastante como a veces como diagnóstico. Regulación del metabolismo, ¿no? Que también son cosas, yo no diría más nuevas, ¿no? Pero no eran muy conocidas todavía.
en el caso de la vitamina D, el calcio y el fósforo. La otra es también la gluconeogénesis, participa, no solamente es órganos hepáticos, etcétera, sino también otros órganos, uno de ellos es el riñón. Y esto lo hace a partir de otros precursores, ¿no? De otras situaciones. Y también la reabsorción de multitud de elementos, ¿no? Importante en esta homeostasis, en este equilibrio ácido-base está el bicarbonato y también todo lo que significa los electrolitos. Hay que solamente mostrarle porque implica algo de lo que es el riñón, ¿no? Pero la mayoría de cosas hay otras manifestaciones suprarrenales, vasculares, etc. Solamente mencionarle, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que de las pruebas renales se conoce y que son muy conocidas? En primer lugar, ahora sí se toma mucho en consideración el examen de orina como prueba renal. Y si podemos nosotros solamente manifestar de manera muy, muy general, muy superficial, porque si no tendríamos que quedarnos, ¿no? El pH. Y definitivamente el pH es importantísimo y se conoce una de las cosas que ya se está estableciendo como un criterio, el manejo de la orina como parte de esa detección del equilibrio ácido-base. Eso es importantísimo, por eso se manifiesta, y más aún todavía, si es que hay algunos elementos precipitantes a nivel ácido y a nivel alcalino, que también nos está a nosotros anunciando también de que puede haber alguna patología o una colonización, podemos decir, o un riesgo también para los pacientes que son críticamente enfermos. La densidad, definitivamente, hay la densidad dentro de los valores que son importantísimos también. Nos está hablando de muchas patologías, ¿no? Cuando es hiper, pasando de 1030, aunque acá hay una tabla que menciona 1035, por eso a veces los niveles depende de cada laboratorio, pero ya pasando de 1030 estamos hablando nosotros de una presencia, ¿no? Generalmente de pacientes con hiperglicemia. Y cuando hay una densidad, que ya hemos comentado también algunas cosas en la práctica, una densidad también relativa baja, estamos hablando de diabetes, etcétera, o el uso de algún elemento diurético. Y si una densidad es estable, no se mueve, o sea, siempre permanece a pesar de los exámenes que nosotros solicitamos, demos una densidad que puede estar en 1005, 1005, 1010, 1010, no se mueve, estamos hablando ya de un problema de tipo tubular. Y definitivamente es un riesgo de una lesión ya netamente hepática y renal, ¿no? Propiamente dicho. El color también es algo que nos va a ayudar a nosotros a poder determinar qué patología hay. ¿Ok? Y el aspecto igualmente nos va a decir definitivamente en estas dos cosas qué elementos pueden estar agregados, ¿no? Y acá, y acá ya nosotros podemos darnos pie a pedir otro tipo de elementos de diagnóstico también. Proteínas, definitivamente. Glomerular, tubular, mixta, son cosas que, inclusive hasta un exceso de proteínas, que también es importante, como no conocerlo, con enfermedades autoinmunes. Las cetonas, como también la glucosa, que tiene que participación en los problemas diabéticos, la bilirrubina, etcétera, que también nos está hablando de una situación que puede ser o ictérica, que es hepática, o también tipo hematológico. Y tenemos nosotros las dos posibilidades también de ser, en este caso, un componente de tipo infeccioso. Entonces, la orina ya se utiliza como un marcador, y eso es importante. La otra prueba que también, es importante, y que ya lo conocemos, pero definitivamente hay algo más que se está agregando en esto, ¿no? Esto ya lo conocemos, es un producto final, generalmente de tipo proteico, se produce en el hígado y se excretado por la orina en el 90%. Un 10% vuelve otra vez. Se conoce que no es ideal para determinar una tasa de filtración glomerular por los parámetros de alteración que tiene normalmente, significa la dieta,
Y aquí se observa pues que se filtra de glomero normalmente y se resuelve prácticamente todo. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando hay una hiperfusión eh, renal, o sea, hay una baja de volumen, hay un compromiso de la volemia general, va a aumentar la resorción de la urea. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a haber una disociación, y eso es una cosa importante en esto, ¿no? Porque a veces el paciente se da así. Acá la urea está altísima y la creatina está normal. Eso tiene que ver con cuestión de volumen. Entonces hay una disociación en estos casos y podemos encontrar pacientes que tienen una urea de 30, de 60, 70 o 100 y una creatinina que es 0,0.8. Yo diría, está mal hecho. No hay relación, pero esta disociación nos ayuda a nosotros también a determinar que puede haber un problema de hiperfusión, hipoperfusión. ¿En qué otro momento también tenemos que darnos cuenta cuando está aumentada la urea, ¿no? Hay sangrado gastrointestinal, definitivamente sucede eso y hay una situación metabólica y aumenta la urea. El uso de hay varios medicamentos, pero el que más conocido es la tetraciclina, también utilizan eso. Y disminuye, pues, definitivamente, porque si esto es hepático, en el alcoholismo, hepatopatía crónica. ¿Qué se hace normalmente, no? Los médicos a veces piden también el nivel de la urea urinaria, se refiere acá, ¿no? La urea que está ahí, o sea, no necesariamente la elimina, insuficiencia renal es esto es para controlar si realmente el paciente ha seguido la dieta hipoproteica que se le recomienda, ¿no? Eh, no le diría que es tan frecuente, pero se utiliza en otras latitudes. Ustedes tienen acá los valores normales de una urea, y el boom, ¿no? Que es casi el 50% de esto. Ambos se pueden estar utilizando también como nivel. Eh, la creatinina sérica, que lo sabemos nosotros que es el metabolismo de la creatina y fosfocreatina, principalmente esto lo vemos nosotros en el músculo. La creatina es sintetizada en el hígado, riñón, páncreas, a partir de la arginina, glicina y metionina. Eso ya es parte de bioquímica, solamente para que la conozcan. Y luego se forma como fosfocreatina, que es la que va a dar la energía propiamente dicha. Y esto va a significar pues la formación netamente de la creatinina a nivel muscular. Se filtra normalmente por el glomérulo, el 10% es secretado por los túbulos, pero en insuficiencia renal esto puede aumentar. Acá tenemos nosotros algunas condiciones químicas. Aquí hay algunas condiciones que también no nos hace, generalmente eso lo vemos nosotros a veces en el embarazo, ¿no? No, es una relación muy indistinta, por eso no son fiables las cantidades. Hay algunas sustancias que inhiben la creatinina, hay situaciones que van a aumentar con la creatinina, y generalmente una de ellas, que se está viendo muy frecuentemente, diría con procesos, porque acá tiene que ver con hipoperfusión, problemas de la bulimia, la necrosis tubular, y se observa este tipo de aumento en la creatinina. Y lógicamente, como la creatinina formada después de utilizar en el músculo va a disminuir, no sé, el proceso donde el músculo está pues con alteración, una miastenia grave o una distrofia de tipo muscular. La depuración también es otra de las cosas o claves de creatinina que va a medir pues, la velocidad del plasma, ¿no? Purificarlo. Y en este caso,
sobre todo en las fórmulas que ya rutinariamente se conocen y que frecuentemente hasta ahora se están utilizando. Hay algunas variables, pero acá tenemos que ver con la creatinina en orina, componente de la, del suero, el volumen y el tiempo, ¿no? En 24 horas. Este es un marcador endógeno. Una de las cosas que se menciona también en esto es la valoración renal de pacientes aparentemente anormales por la determinación de creatinina que puede estar elevada. Se le hace esta prueba y viene el gran problema, que muchas veces no retrata lo que definitivamente está en este problema renal. Hay algunas condiciones que ustedes lo van a ver con tranquilidad para el uso de este tratamiento de creatinina en orina de 24 horas. Una de las cosas que hemos visto es el de Plures, que normalmente se utiliza, pero acá también se han comenzado a utilizar otro tipo de fórmula como una estimación de la tasa de filtración. Y tenemos dos de ellas, ¿no? Está el CROF y el MEDER, que se están utilizando en la actualidad, porque acá implica ya no solamente creatinina, el volumen, el horario, ¿no? El tiempo, tanto en orina o en sangre, sino ya la creatinina está comparada con la edad, sexo, peso, etnia, etcétera. Y esto definitivamente, igual que la otra, el MEDRL igualito, están utilizando también otros criterios, ¿no? De manejo. Y eso significa integrar un laboratorio a ciertos niveles de problemas, en este caso de los pacientes. O sea, es integrarlo. Y es justamente lo que se está haciendo porque con la anterior, normalmente llamada depuración de creatinina, mucho de la población de creatinas, a pesar de que la creatinina estaba elevada o normal, no representaba, ¿no? Había mucho, y ahora sigue siendo una situación también a veces contradictoria, pero con estas estimación de la tasa de filtración se está llegando. Ahora existen más fórmulas, ¿no? Pero estas dos son las que más se están utilizando en la actualidad. La citatina C, que definitivamente lo tenemos acá como, ¿no?, dentro de los inhibidores de la citidina proteasa, está filtrada por el glomérulo y a nivel tubular. ¿Por qué utilizar? Es mucho mejor, es más eficaz que creatinina para detectar el deterioro inicial de la función renal. O sea, en fracaso renal aguda se puede utilizar esto mejor que la creatinina. Y actualmente se está utilizando ya. Y está recomendada en utilizarlo en estos tipos de pacientes. Pacientes que son niños, son ancianos, edades extremas siempre, el paciente cirrótico, pacientes que han hecho el trasplante renal. Cuando hay un daño renal, la citatina C va a pasar los niveles, puedo decir, entre 12 a 23 horas va a aparecer en orina. Va a aparecer en orina. Entonces va a aumentar esos niveles después de un daño renal. Cuando utilizamos sustancias exógenas, para eso una de ellas es la inulina, isótopos radioactivos, o el EDTA, o el resto que están mencionándose ahí en la lista que estamos mencionando, ioxanamato y oxesol 1, que son pruebas que utilizan pues sustancias como este caso radiactivas. Ahora, son pruebas que algunas como la inulina que son excelentes, pero no son muy fáciles de poder utilizarlo todavía como una medida de manejo en el diagnóstico, ¿no? Y sería interesante, ojalá pueda en estos años cambiar la metodología y las formas de manejo, ¿no? En la actualidad se utiliza esto para trabajo de investigación, no para una prueba de rutina en un paciente, pero son sustancias que sí tienen algunas particularidades de ser mejor que la creatinina. De los biomarcadores de la función tubular, de lo que por otro fue glomerular en este es tubular,
tenemos nosotros, ¿no? Que, en primer lugar, que hay funciones que son importantes dentro, y por eso que una de las pruebas sencillísimas que puede ayudarnos a nosotros en el manejo de obtener por qué razón hay algún problema de tipo renal y calificar lo que sea tubular, justamente son estos biomarcadores. Y acá son bien, teniendo en consideración lo que se reabsorbe, definitivamente, y acá tiene que ver con dos cosas, ¿no? Que son electrolitos. Se sabe de que los túbulos tienen pues, un sinnúmero de problemas, tanto genéticos, la mayoría del caso, como también enfermedades de tipo secundario. ¿Qué pruebas se puede utilizar de manera rutinaria, ¿no? De manera que no implique alguna situación engorrosa para los pacientes, ¿no? Una, porque tenemos que ver electrolitos. Si hay una desbalance de electrolitos que también podemos tenerlos en orina, definitivamente estamos hablando de que hay una alteración de tipo reabsortivo, ¿no? Con respecto al tubo. O sea, indirectamente estamos calificando eso. Y lógicamente dentro de las dos cosas, por esa razón que nuevamente el examen de orina es importantísimo. Acá vamos a ver el equilibrio ácido-base, que tiene que ver mucho con eso de la actividad de los túbulos, la osmolaridad de los túbulos, el electrolito, la pérdida proteica, ¿no? Y glucosuria, que también debe ser reabsorbida, ¿no? Otra vez, y si no lo hace, aparece en orina, y vemos también los niveles a nivel de sangre, podemos nosotros también hacer la disquisición de que esto es un problema de tipo tubular. Y la biología molecular, cuando las patologías tubulares son múltiples, esto se maneja ya con un diagnóstico particularmente. Acá, para no olvidarnos, aquí hay una cosa interesante, acá no me acabo de la función, que hemos mencionado algunas, ahorita vamos a mencionar otras, y acá también los otros marcadores que hay. Y ustedes se ponen a pensar aquí, y hay multitud de marcadores importantísimos, sin hacer que esto y luego las otras proteínas que también. Una de ellas que está acá es la beta 2 microglobulina, que también es a nivel tubular, a pesar de ser un marcador tumoral. Y acá tienen esas pruebas que les mencionan antes, que pueden coger tanto glomerular como tubular en algunos casos, ¿no? Estas son las pruebas, ¿no? Neutrofilia gelatinasa asociada a hipocalín, urinario plasmático, esto que valora también, ustedes están mencionando ahí, las moléculas, ¿no? De injuria, interleuquina 18, que es otra de las que se está utilizando ahorita, y el resto. Entre ellos está también la cistatina C. Esto es antes que aparezcan los cambios en las creatininas. Todavía, como mencionamos, se está manejando todavía, pero en la mayoría de casos todavía esto va a tener que esperar por lo menos en nuestro medio. Pero ya se ha visto que la lesión renal aguda es importantísimo, mejor que la creatinina. Esta es la primera que hemos visto acá a nivel urinario, ¿no es cierto? Es una gelatinasa neutrofílica, tanto en orina como en plasma, se eleva a las 12 y 4 producido el daño renal. A las 2 horas, como si fuera un marcador propiamente cardíaco, ¿no? Se aumenta a las 2 horas. Y este elemento, esta proteína, es liberada pues cuando los tubos renales están dañados. Entonces, por esa razón es importantísimo. Luego la proteína también, una molécula de la injuria renal, ¿no? El KIM1, igual es una proteína celular, ¿no? De la membrana celular. ¿Qué cosa es lo que nos ayuda por decirle acá en el clínico cuando lo lleva? A ver. Porque esta proteína, esta glucoproteína puede facilitar la remodelación del epitelio lesionado. O sea, si aparece, ¿no es cierto?, es porque hay una lesión. Y esto va a aparecer justamente cuando hay una lesión entre 12 y 24 horas. Acá 2 horas, acá de 12 a 24 horas apareció. Okay. Es como si fuera indirectamente lo manejamos, ¿no? La interleuquina 18 también es un mediador, ¿no? De
sobre todo en estas lesiones isquémicas. Y también lo vemos nosotros en tanto en orina y plasma. Aparece entre 2 y 24 horas del daño renal. Ya tenemos 3. Como digo, son más sensibles, más importantes y aparece antes del compromiso, la alteración de los niveles de la creatinina. El NAC también, que es una proteína, igual, lo que evidencia acá es también una evidencia histológica del daño del túbulo proximal renal. Su aparición va a decir que por eso es un marcador sensible de la lesión. Aumenta en orina 12 horas después del daño renal. Y el otro que tenemos acá, el TIN2 y el IGFB7, también es un detector, un marcador de la detención del ciclo celular. ¿Y cuándo aparece? Cuando hay una lesión se activa pues la reparación. Entonces aparecen estos tipos de marcadores. Entonces, la combinación generalmente estos utilizan juntos porque ambos tienen la misma particularidad. Dice, son predictivos de pacientes que desarrollan lesión renal aguda, moderada o severa en las próximas 12 o 24 horas. ¿Por qué? Porque si hay una lesión hay que reparar, entonces ellos salen. Entonces es una forma de decir que hay daño de tipo renal. Entonces es la razón por qué se utilizan estas. Como le digo, todavía esto de ahí sería una ventaja tremenda, sobre todo en los pacientes que están entrando en ese proceso, ¿no?, de lesión renal aguda. Esta es la que mencionaba, yo le dejo todo esto para que lo lean con tranquilidad. La beta-microglobulina, que es una de ellas que a nivel tubular se utiliza. En la enfermedad glomerular está elevada en suero, disminuida en orina, pero en desórdenes tubulares aumenta en orina y baja en suero. Eso es una importancia. O sea, este es a pesar de ser un marcador tumoral, porque eso lo utilizan para eso, problemas, si dicen, ¿no?, problemas de monitoreo, de evaluación, pronóstico, linfoma, tumoral, se utiliza de esta forma también para determinar si hay una lesión de tipo tumoral. Siempre esa paradoja, ¿no?, para poder manejarlo. Pues esta beta sí se está utilizando. El nefrólogo del hospital utiliza mucho este elemento de valoración también en estos pacientes. Cuando hablo de pruebas basales, y es una de las cosas que quizás hay que recalcarle a muchos de ustedes, significa pruebas basales, para no estar enumerando uno por uno. Me refiero al hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, proteínas totales y fraccionadas, principalmente. Estas son las pruebas basales. Esas son las pruebas que uno debe tomar en estos tipos de pacientes, porque es importantísimo ver el nivel que tienen. Esas son las pruebas que normalmente se deben utilizar en este tipo de pacientes. Ahora veremos solamente mencionar a la aldosterona, que tiene que ver más con parte de lo que es la hipertensión, aparte de lo que es un compromiso también dentro de la patología, ¿no?, tanto suprarrenal como renal también, solamente mencionarlo. Las dos complicaciones, y esto es lo que nos interesa. Hemos tocado como digo, superficialmente, pero para que tengan más o menos la idea de estos marcadores, podemos criterios ya de marcadores que son importantes, y remarcar siempre que la orina está considerada dentro de eso actualmente, ya, un examen de orina. ¿Cuáles son los síndromes o las patologías frecuentes inflamatorias? Y ya se conoce, y esto tiene que ver con la presencia de un número elevado de hematíes en orina. Algunos mencionan del 1 a 3. Wow. Bueno, ojalá que no haya, porque estamos inestables con estos internet, ¿no? Bueno, algunos mencionan que la normalidad puede estar entre 1 a 2, de 0 a 1, pero ya estamos hablando de eso, ¿no?
Eh, mayor de 3 hay que considerar, sobre todo en caso de varón, ¿no es cierto? Algunos mencionan que hasta mayor de 5 es mujeres. En la literatura a veces hay que formalizar algo cuando yo les diga, ¿no? Porque ustedes van a encontrar mucha variancia a veces en ese sentido, ¿no? Y yo sé que a veces, doctor, pero la literatura es un momentito. Lo que yo les he dicho, díganlo como una cuestión esquemática, que puede haber variables, lo va a haber. Definitivamente, eso no lo podemos negar. El problema es que cada laboratorio hasta ahorita en nuestro medio tiene valores referenciales diferentes. La hematuria tenemos dos circunstancias, una microhematuria, cuando es visible, color rojo, lo vemos nosotros aquí, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cantidad, pues, de elementos que son más de 5.000 glóbulos rojos, que puede haber no solamente 5.000, puede haber 100 por campo, 200 por campo, pero es una relación que para poder colorearlo, ¿no? Y la microhematuria tiene que ver, pues, generalmente mayor de 3 a 5 por campo. Eso es lo que generalmente sucede. En cinta, para poder verlo, debes pasar el número de 5 para poder decir que es una cruz. En cinta de orina, ustedes saben. Cuando vemos nosotros elementos también en la microscopía, aparte de cuantificar, identificamos nosotros hematías, ¿no? Decimos, no hay alteraciones, estamos suponiendo que sea glomerular, ¿no es cierto? No glomerular. Si hay alteraciones, estamos hablando de que sea glomerular, porque el trayecto es tan amplio que deforma a la hematía. Entonces tenemos dos cosas. Esto es no glomerular, o sea, tubular, y esto es glomerular cuando hay alteración hemática. Y acá definitivamente hay variabilidad de cosas, ¿no? Acá sería todo un capítulo para la idea no es esa. Pero hay patología glomerular, sí, definitivamente. Generalmente de tipo muchas veces inmunológico, autoanticuerpos, y acá tenemos que valorarlo también con la biopsia y también con la genética. Cuando es extraglomerular, acá tiene que ver con otro tipo de patología y que tenemos que valorarlo también de una manera diferente, ¿no? Y también hay una idiopática o que también de tipo benigno, etcétera. Y también tenemos una hematomaturia de tipo aislada, ¿no? Ahora, acá tenemos todas las variedades en este pequeño dibujo, ¿no? En este pequeño dibujo tenemos todas las variedades que pueden dar lugar, tanto a nivel glomerular, extraglomerular, etcétera, a nivel vesical también todo lo que es tumoral, prostatitis, etcétera. Por eso es que dependiente mucho de la edad y la patología. Como digo, también tendríamos que definitivamente tener mucho tiempo para esto, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio que se tiene, ¿no? Cuando uno tiene un paciente con hematuria, hay que hacerle el no quedarse con el informe propiamente, ¿no? Porque es una hematuria transitoria o es una hematuria persistente. Y hay que hacer una valoración a los 2 días. Para eso, si persiste, ya uno lo lleva pues al urólogo, al nefrólogo, etcétera, o tal vez a algún otro especialista para que pueda valorar y hacerle todos los exámenes correspondientes. Porque no es un solo lugar donde puede este paciente, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, pueda tener estas hematuria. Y acá es un cuadrito que quiero que también lo grabe. Acá, por ejemplo, es un examen de orina, normalmente, color rojo, etcétera, ¿no? Hay glóbulos rojos, etcétera. La hemoglobinuria generalmente lo vemos como si fuera un color ligeramente rojizo, rosado, pero no hay hematías. Y acá la hemoglobinuria cuando se sedimenta o se centrifuga, aparece también un color rosadito acá y acá hay una sedimentación. Y podemos decir nosotros, hematuria pura, tumoral, prostática, uretral, renal, urogral, aquí. Hemoglobinuria. ¿Cuándo sucede la hemoglobinuria? En hemólisis. Es una carga muy grande, hay que eliminarlo y aparece así. O también la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Okay?
Y la mioglobinuria es cuando después que ha habido pues un traumatismo de tipo muscular, aparece así. En la cinta de orina, cuando usted reciba un informe, van a encontrar rojo. Tiene que especificar el que lo ha hecho si realmente es, algunas veces colocamos ahí hemoglobinuria, porque indistintamente va a colorear, en este caso, la cinta. Y si observan hematíes, definitivamente estamos hablando de color rojo y este nivel, ¿no es cierto? Hay hematíes. Aquí principalmente son hemoglobina, que puede ser por alguna patología también de tipo de la propiamente hemoglobina, no solamente hemólisis extra, ¿no? Intravascular, sino también por otro tipo de problemas que puede haber una lisis y solamente encuentra hemoglobina. Y acá la hemoglobinuria por compromiso de tipo muscular. Y eso lo van a ver ustedes, ¿eh? Porque eso se va a observar. A veces el ejercicio muy prolongado, se ha observado inclusive hasta pacientes después de un partido de fútbol, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque está orinando sangre, dice, ¿no? Y porque ese es muy hemoglobinuria por algún trastorno. Dentro de la patología de esta, son cosas que a veces uno dice, ¿y esto cómo apareció? Definitivamente la nefropatía de Berger o por inmunoglobulina A, que está alterada, no es una inmunoglobulina normal, y sucede, que es una situación también que provoca una glomerulonefritis, hay una sobreproducción de una hemoglobina 1 glicosilada aberrante, no es normal. ¿Y qué sucede? Pues si es aberrante, es anormal, aparecen anticuerpos y los glóbulos. Entonces, induce definitivamente un daño renal por los anticuerpos, etcétera, y también porque hay un compromiso, no solamente de ellos, sino también de una sobreproducción local de todos los elementos inflamatorios. Total, la hemoglobina anormal, los anticuerpos y toda la respuesta inmune, inmunológica y inflamatoria, un daño de los porocitos y hematuria. Y ahí, la mayoría de casos son para adolescentes, etcétera. Cuando una de las cosas, generalmente esto es para gente jóvenes, ¿no es cierto?, y adolescentes, y cuando aparece una hematuria también de mayores persistentes, mayores de 40 años, muchas veces sin criterio, sin algún antecedente tipo traumático, pero aparece a esta edad, eso es la frecuencia, ¿no?, en este caso. Está catalogado también como una nefropatía de este tipo. Estas son algunas consideraciones, ¿no?, que puede tener esta, pero aquí definitivamente tiene que ver con la biopsia, ¿no? Hacer inmunofluorescencia y ahí determina el depósito de estos antígenos anticuerpos. El síndrome de Alport también es otra de las enfermedades hereditarias que también provoca no solamente esto, se ve una microhematuria, infección, etcétera, un sinnúmero de elementos comparativos, y esto tiene que ver con situaciones genéticas. Son las frecuentes, a veces uno dice, ¿esto no pasa? Sí pasa. Entonces, cuando estamos hablando de una enfermedad como la de Berger, siempre las pruebas basales, las dos, me pienso que debe tener, las dos debe tener, pues es importante. Y acá el diagnóstico, ¿no?, de la patología causal va a significar pues los biopsias. Y en el otro, la biopsia, la otra, el diagnóstico va a ser las pruebas genéticas. ¿Qué con la proteinuria? Recuerden que la albuminuria, que se encuentra en orina y que a veces vemos así como estas orinas de acá, lo normal es encontrar es esto, el valor referencial. ¿Y cuáles son estas proteínas? No es una, a veces dicen, no, hay albúminas, hay proteínas séricas, otro tipo, y también la glucoproteína está, en este caso, está en fosfato. Tubular, proteínas séricas que también se pasan, se puede decir en términos así, y la albúmina propiamente, ¿no?, que también es, ya se vuelve albuminuria en caso de la orina. Ahora, esta proteinuria puede ser de tres tipos que uno menciona, ¿no? De tipo proglomerular,
Sí, acá hay una alteración definitivamente, ¿no? De tipo, como mencioné antes, hay lesiones de los podocitos, etcétera. Hay una barrera de filtración, no la contiene, y generalmente se ven estas enfermedades: diabetes, enfermedades glomerulares, hipertensión arterial, nefrosclerosis, más una hipersecreción procesal. La mayor frecuencia se ve en la diabetes. Entonces, cuando uno ve proteinuria, hay que pedirle su glucosa, etcétera, para determinar, y también otras pruebas más para poder determinar que sea esta patología. Cuando es de tipo tubular, acá definitivamente hay un daño, una disfunción de tipo, generalmente de tipo tubular proximal. Hay una reducción de la reabsorción, hay expresión de proteínas de bajo peso molecular, generalmente son estas: beta-amiloglobulina, que también es un diagnóstico de la patología de tipo tubular que hemos mencionado, aminoácidos, cadenas livianas, también de inmunoglobulina. Y la otra también porque hay proteínas en orina por sobreproducción plasmática, ¿no? Esto ya es porque se filtran a través de proteínas que se han producido en abundancia y no pueden ser resolvidas. Y una de ellas también por ser enfermedades autoinmunes, la proteína de Benzelión, en mieloma, linfoma, macroglobulinemia. Pero también hay la posibilidad de tener proteínas en orina, y es así, porque hay hemólisis también, y también la presencia de mioglobina. Son proteínas también. Hay componentes de ahí, entonces tenemos tres posibilidades de obtenerlo. Eso es muchas veces el examen de orina. En las citas reactivas, y es una de las cosas, no detecta inmunoglobulinas de alta producción, en este caso, por si acá. No se detecta con la cita, tiene que ser por un proceso diferente, que es la electroforesis, los mielomas. Sensible al límite inferior, generalmente cuando son pocas la cantidad, generalmente está relacionado a las proteínas de tipo tubular. Y la relación de creatinina-proteína es igual a 3, corresponde a una proteína 24 horas de 3 gramos. Entonces, esto también a veces se utiliza y otras veces prefiero utilizar la proteína, en este caso también otras días que la microalbuminuria, que es mucho mejor, mucho más específica. La proteína urinaria, cuando es todavía cantidad menos, estamos hablando de una enfermedad vascular intersticial. Si tenemos los síndromes nefríticos y nefróticos, son más todavía las cantidades, ¿no? Y acá tenemos solamente mencionar el nombre de nefrótico. ¿Qué es importante de esto? La microalbuminuria definitivamente es una de las pruebas que se utiliza para ver qué riesgo, insuficiencia renal terminal y sobrevida. Proteína de 24 horas es para vernos la calificación de síndrome nefrótico y nefrítico. Pero la microalbuminuria está valorando esa situación de riesgo de un paciente con problema de insuficiencia renal. Entonces, eso es importante. Ya los nefrólogos lo que hacen ahorita para valorar que ya tienen el diagnóstico del paciente, que es un problema renal, es un paciente ya crónico, para ver si realmente tiene un proyecto mayor de sobrevida, le pide siempre la microalbuminuria. Nosotros hemos reportado microalbuminuria hasta de 1000 unidades. O sea, el riesgo de sobrevida es muchamente bajo, porque las lesiones de ahí, a nivel realmente de los podocitos, son muy abismales. Entonces, esta es la prueba de rutina para esto. Y esto es importante, ¿no? Y eso me vuelvo a mencionar. Si yo tengo una proteinuria positiva, ¿no es cierto?, en la prueba de cinta, yo no puedo dar el diagnóstico que es un paciente que tiene un problema renal. Yo tengo que confirmarla con una proteinuria en orina de 24 horas. Esto sí me da el diagnóstico. ¿Okay? Y el otro me da el pronóstico. La proteinuria mayor de 3 puntos en 24 horas, y podemos nosotros acá, que tenemos un número de elementos que puede haber, etcétera. Hay que realizar el estudio, definitivamente de todo. Ustedes ya tienen tanto el RIFE como el ACI, para valorar todo esto, problema renal, etcétera. Hay que valorar también otro tipo de elementos también, etcétera. Y lo de origen tubular hemos mencionado también, hay pruebas ahí que es bueno utilizarlo para hacer la disquisición. Y solamente volver a mencionar,
Esto de acá es un signo precoz de daño. Y acá la beta nos habla de lesión tubular. En pacientes renales, porque eso, como le digo, la beta microglobulina se utiliza como marcador tumoral, o sea, ahí en el riñón es otra cosa. ¿Qué hay con síndrome nefrótico? La triada. Proteinuria. En caso de niños tenemos una cantidad mucho diferente, ¿no? De acuerdo al peso. Pero acá es proteinuria, mayor de 3.5 en 24 horas. Hipoalbuminemia, significa que yo debo hacer albúmina en proteínas y albúmina en sangre para determinarlo. Y el edema. Esa triada es prácticamente patognomónica de un síndrome nefrótico. Pero ¿qué otras pruebas se agregan? Hay que hacer el colesterol, hay hipercolesterolemia. Y uno se ve acá, no solamente hay colesterol, sino también hay un aumento de ácido graso. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la síntesis hepática, hay disminución, entonces hay un aumento de ácido graso. Por eso que en orina hay una situación que se puede observar en pacientes con síndrome nefrótico, que son ¿qué? Los cuerpos grasos, ¿no? Hay unos cuerpos que es en Cruz de Malta, que le llaman, una referencia que ahorita quizás por acá lo he notado por ahí. Entonces, se puede ver eso. Hay como si fuera gotas de grasa, se puede decir, en la orina también, con hipercolesterolemia en estos pacientes. ¿Hay hipercolesterolemia? Sí, porque hay abundancia de factores hepáticos que se están formando. ¿Okay? Y también hay hipogamma-albuminemia G, disminución de hemoglobina 3 y también de los factores 9, 11 y 12. Hay dentro de lo que estamos hablando del síndrome nefrótico, también se provoca, porque puede haber esto también, recuerden, por la hipercoagulabilidad, también puede provocar cierta cosa de trombosis venosa, hay cuadros también, facilitar cuadros de infección, porque hay hipogama, no solamente la M, sino la G también es importantísima, ¿no? Ahora, en el síndrome nefrótico, como hay pérdida de proteínas, no solamente se pierde la albúmina, también se pierde todo este tipo de elementos. Transferrina, eritropoyetina, ceruloplasmina, complemento, el transportador de la tiroides, ¿no? De las hormonas tiroideas, proteína unida a la vitamina D. Todo eso también se puede pedir para hacer una valoración general, pero ese es el síndrome nefrótico. Y acá vemos nosotros, primario, generalmente lesión glomerular mínima, etcétera, siempre por una glomerulonefritis, ¿no? Y síndrome nefrótico secundario, siempre a la cabeza va a estar enfermedades autoinmunes y en este caso diabetes. También síndrome nefrótico por problemas de tipo infeccioso, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis HIV, se puede observar eso. Hay problemas congénitos y algunas neoplasias. Y acá vemos nosotros, ¿no? Algunas pruebas que definitivamente va a valorar todo eso, lo que les he mencionado a ustedes. La serología significa hepatitis B y hepatitis C. Ahora, como les mencionaba, ¿qué se puede observar en orina? Por eso le digo que la orina es importantísimo por valorarlo. Cilindros hialinos, cilindros granulosos, hematuria, cuerpos grasos ovales, por eso hay ácidos grasos que están aumentados, se puede observar eso también en la orina en un paciente con síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico, siempre hemos hablado nosotros de que esto es producto de estreptococo beta hemolítico. Sí, 80-90%. Pero el síndrome nefrítico puede ser ocasionar glomerulonefritis por todas estas patologías, ¿no? Por todas las patologías. Hay edema, hematuria, generalmente abundante hematuria, con cilindros eritrocitarios, hay oliguria, hay hipertensión arterial. La instalación aguda generalmente es por glomerulitis postinfecciosa y una proteína que está bordeando los 3 gramos. Frecuentemente estreptococo, pero todas las patologías que están aquí, viral, bacteriana, etcétera, primarias, cuando hay lesiones primarias propiamente, micóticas y parásitos pueden provocar síndrome nefrítico, provocando una glomerulonefritis. ¿Okay? Aquí definitivamente estamos mencionando algunos datos nada más, generalmente menores,
posteriormente siempre a un proceso viral, puede ser asintomático, hay un edema sinfovea, hipertensión, etcétera, todo lo que hemos estado mirando. Eso es algo que usted conoce. Ahora, pues, si no hay un buen diagnóstico, recuerde que siempre la biopsia por inmunofluorescencia va a ayudar. Y acá se puede utilizar también esto, ¿no? Lesiones en el IFA y depósitos, ¿no? Y esto lo hemos visto a veces en pacientes. Hay casos clínicos, hay depósito de inmunoglobulina y sobre todo este complemento, ¿no? Por eso que en estos casos el complemento baja, porque se deposita prácticamente el complemento sérico a nivel de las membranas y eso provoca mayor lesión. Y ahí empieza toda la batería también de interleuquinas, ¿no? Interleuquinas también ingresa también a ese nivel de daño. Solamente mencionarle ahí algunas cosas. El AZO, antiestreptolicina, solamente se utiliza para el diagnóstico presuntivo del estreptococo, por si acaso. Como es el más frecuente, lo coloco. No se utiliza para ninguna otra de las virus, parásitos, solamente para el estreptococo. Pero eso ayuda mucho a decir que es post-estreptocócica. ¿Qué hay con la insuficiencia renal aguda? Igual, hay una disminución brusca, horas semana de la función renal. ¿Es reversible? Sí. Esto se da muchas veces en pacientes en UCI. Ahí en el hospital hemos visto esto, pacientes con insuficiencia renal aguda, que tenía obstrucción, se les obstruye y acabó todo el asunto, ¿no? Pero esto tiene que ser no persistir, ¿no? Sino tiene que ser prácticamente no, diría, pues en días no tiene que solucionarse el problema. Hay una alta mortalidad cuando la cosa es una agudeza, definitivamente hay daño mayor, sí. Tenemos nosotros también oliguria o no oliguria, puede haber volúmenes también bordeando los 400, o anuria, ¿no? Y las pruebas de laboratorio, definitivamente, pruebas basales, tienen que ver gasometría, proteinuria, calcio, ácido úrico, determinar la etiología, si es obstructiva, definitivamente hay que acelerar eso. Si es infecciosa, hay que acabar la infección para evitar mayor daño y ver la ecografía, poder determinar anatómicamente si no hay irregularidad en cultivo, si es que hubiera un problema de tipo infeccioso, hay que hacerlo. Y esto es solamente una situación que no se maneja solamente encontramos esto, sino todos los riesgos que puede haber, ¿no es cierto? Y esto es lo más importante, o sea, porque muchas veces estos riesgos que puede haber, factores de riesgo para una enfermedad renal, que tanto no solamente aguda, sino también crónica, pueden ser, se puede, ¿no? Se puede mejorar esos índices para evitar que esto suceda, ¿no? Y la renal, sobre todo la parte crónica, que como digo, ya está tanto el síndrome de insuficiencia, eso ya está cambiando con otro tipo de formas de pensar, ¿no? De los clínicos, mucho más de LACI, etcétera, o de lesión aguda, etcétera. Es una pérdida progresiva que debe tener más o menos este tiempo, 3 o más meses. Es irreversible. Debe haber una filtración glomerular menor de 60. Hay síntomas inespecíficos, es cierto. Hay una pérdida progresiva y irreversible de nefrona, todo. Y recién va a aparecer la sintomatología, es una de las cosas cuando hay entre el 80 y el 90% de afectación de la función renal. Las causas: lesión, envenenamiento, diabetes, hipertensión. Esto se está trabajando mucho en Europa, verificando también pacientes con problemas infecciosos, post-elonefritis, infecciones recurrentes, sobre todo en niños menores de 5 años. Y solamente mencionar que hay una situación también de manejo de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué se agrega? Se pide lo mismo que las pruebas de la aguda, ¿no? Pero como esto ya es más crónico, paratiroidismo, depuración, eritropoyetina, realmente en los pacientes agudos se puede observar anemia, pero mayormente se observa en crónico. Téveno, porque hay hemorragia de tipo digestivo en pacientes crónicos mayormente. Y
Cuando comienza a aparecer la hematuria, va a significar una hematuria persistente, va a ser un signo de alarma en caso de estos pacientes. Las tuberopatías son alteraciones clínicas de la disfunción específica. El grupo heterogéneo, de verdad que es un grupo muy heterogéneo, pero ya les he mencionado definitivamente qué pruebas pueden ser tomadas. Una de ellas fija, pH y densidad, que lo van a ver en orina, y luego todo el sedimento que pueden ustedes manejarlo. La forma de presentación, etcétera, de estas patologías tubulares, pues generalmente son de tipo genético. Y acá vemos todo, ¿no? Un sinnúmero de síndromes, patologías, etcétera, ¿no? Pero acá en la concentración de tipo tubular de la sustancia es lo que van a ayudar. Equilibrio ácido-base, es la reabsorción de elementos electrolíticos, etcétera. Entonces, ¿qué se puede pedir acá? Definitivamente es la prueba que ya hemos mencionado ahí, algunas de ellas tan sensibles. Una de ellas también es la beta-2 microglobulina, que ya hemos mencionado. Y por último, tenemos nosotros las infecciones urinarias también esto, ¿no? Y esto es algo frecuentísimo, ¿no? ¿Puede haber sintomatología? Sí o no. Y ya les he mencionado que en las bacteriurias asintomáticas, generalmente, a veces por un control, encuentra pues que está lleno de bacterias, ¿no? En la orina. O el olor fuerte, como dice. ¿Y dónde más se encuentra? Generalmente en pacientes diabéticos crónicos, en pacientes añosos, muchos años, etcétera, de ancianos, que también son insensibles. Y algunas oportunidades también lo hemos visto en pacientes que son embarazadas, ¿no? Pero en estos dos, puedo decir, paciente diabético y pacientes añosos, se va a ver eso. Y la única es que el anciano dice, huele mucho mi orina, y ahí hay proliferación germen, pero no, nada más, no hay otra mayor síntoma. El bacteriano es frecuente, ¿no es cierto? Y en este caso el bacteriano, ojo, acá hay unas cosas que también se muestran en la literatura, dice 100.000 unidades formadas de colonia. Nosotros ya hace muchos años que hemos dejado eso. Acá tiene que ver definitivamente la formación de colonias que pueden ser hasta menos. ¿Okay? Y hay sintomatología. Más nos referimos nosotros a la sintomatología que a la cantidad de bacterias que hay. Y podemos nosotros ahí, ¿no? Definitivamente la ITU baja, la colonización bacteriana de la uretra y vejiga, sucede esto. Muchas veces hay colonización de gérmenes y no provocan mayor alteración, pero hay que cuidarlos, ¿no es cierto? Porque ya están, y persisten bacteriuria, etcétera. Y eso tenemos que verlo. Sobre todo, como le mencionaba, era ese olor fétido, más amoniacal, ¿no? Por descomposición. Y tenemos el ITU alta. Tenemos la ITU alta definitivamente, que también sucede lo mismo, ¿no? Puede haber colonización. Hay pacientes, hemos tenido pacientes, que se les controla definitivamente para que no haya una mayor lesión, pero ya colonizaron. Y además de antibióticos, nefrólogos ya, algunos de ellos urólogos, algunos de ellos también solamente los tienen como si fueran controlados estos pacientes, ¿no? Pero puede haber también ese tipo de cosas. No complicada, complicada, y recurrente, y como le decía, asintomática. Mayor o igual a 100 unidades. Hasta inclusive hemos encontrado nosotros forma de unión, colonias, ¿no? En este caso, eh, menos de esto, menos de estas cantidades. Pero esto es lo que vemos normalmente nosotros. Generalmente en ancianos y diabéticos. Entonces, y aquí, ¿cuál es la importancia? Examen de orina, siempre el hemograma, ¿ok? O sea, ninguna de estas pruebas, ninguna de estas cosas, porque a nosotros nos interesa es el hemograma, el examen de orina y el urocultivo. Eso nos va a hacer nosotros el diagnóstico de toda esta patología. Entonces,
Les he mencionado al comienzo las pruebas de laboratorio. Aquí solamente es qué es lo que tenemos que hacer. Nada más. ¿Ok? Y en este caso, la importancia de una ITU es un cultivo. Y que puede repetirse, sí. Y luego la utilización de elementos como, en este caso, el MIC, ¿no? Que son sustancias antibióticos, concentraciones mínimas para poder valorar. Y con eso es todo. Ya el resto son clínicas que ustedes definitivamente la conocen y en el transcurso de esta medicina ustedes pueden tenerla ya a mano. No, a nosotros qué nos interesa que ustedes puedan remarcar en esto, ¿no? Y ahí con eso terminamos. ¿Qué nos interesa a nosotros que ustedes no olviden, ¿no? Que hay pruebas que son importantes, ¿no es cierto? Hemos visto ahí la beta y la microglobinuria, ¿no es cierto? En esto de acá, la beta, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué es útil todas estas pruebas? Porque no voy a decir cada una de ellas, ¿no? ¿Para qué es útil? ¿Okay? La valoración es mejor que una creatinina en la etapa aguda. Sobre todo las primeras que son interleuquina, etcétera, que son importantes. La cistatina que ya es conocida, que eso sí se maneja ya de manera frecuente. Los biomarcadores de la función tubular, eh, la medición de la filtración glomerular por sustancias exógenas, que netamente actualmente todavía es para investigación. La cistatina C, que tiene que ser, es un más eficaz para el deterioro, ¿no? Y sobre todo en este caso de pacientes. La tasa que acá estima ya con otros elementos, ¿no? No solamente es creatinina como la depuración normalmente, por eso que algunos en la literatura se refiere a esto como aparte, lo he hecho así, pero acá tiene que ver con la integridad del paciente, ¿no? Peso, sexo, edad, etnia y los elementos de creatinina. La depuración, que acá sí implica el volumen, el suero y la creatinina tanto en sangre como en orina. La creatinina sérica, que ya es un marcador que ya de evaluar solamente al paciente, en criterio. Y acá la que es importantísimo también es ver esa disociación cuando hay el problema de volumen, ¿ok? Y también en algunos casos también para controlar el tratamiento dietético del paciente. Y esto es la importancia, ¿no? El examen de orina, aquí van a valorar mucho de los elementos, uno de ellos la proteína, y hemos visto que la microalbuminuria es la proteína para ver el pronóstico. La proteinuria de 24 horas es para ver la parte de decir síndrome, calificar el síndrome, en este caso, sobre todo síndrome nefrótico epiléptico. ¿Ok? Y, y la detección de proteínas aquí en cinta nos califica, no nos da diagnóstico. ¿Ok? Con eso creo que estamos completando lo que deseamos que ustedes conozcan dentro de lo que es laboratorio. No sé si habrá alguna pregunta, si no, hasta aquí nomás nos quedamos. Yo ya me pasé. Ok, sí, Bélgica, Valeria Ordóñez, dime. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, en caso de que salga en un examen de orina la albúmina positivo, ¿nos indican que el daño es a nivel glomerular? No te he escuchado muy bien. La que indica cuál. Sí, en el caso de que la albúmina en un examen de orina salga positivo, ¿nos Sí, indican que el daño es a nivel glomerular? nos está haciendo una sospecha, porque esto es, a pesar de que tiene, la cinta te puede decir una, dos, tres cruces y te pone una cantidad,
no te da el diagnóstico. Para hacer eso es la proteinuria de 24 horas, exclusivamente. ¿Ok? Para hacerte el diagnóstico del síndrome. En este caso, la parte etiológica sí te dice que hay un problema renal. Porque acá la proteína podría ser inclusive hasta, como se menciona ahí, ¿no? Podría ser una hemólisis, podría ser enfermedad autoinmune, podría ser eh, proteínas que definitivamente, en este caso, ¿no? Tancorfal, etcétera. O podría ser otro tipo de elementos también que pueden falsear mucho esto, ¿no? Las proteínas aquí nos están anunciando, ¿ok? Nos anuncia, es como si fuera algo cualitativo. Hay un problema ahí. Yo tengo que hacer, para evidenciar ese problema, tengo que pedir una proteína 24 horas. Y para ver el riesgo del paciente de pronóstico, una microalbuminuria. Es lo que hacen generalmente los nefrólogos, hacen ese tipo de cosas. Ahí hay pacientes que... Sí, Yanela. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta respecto a justo lo que está en la imagen sobre los nitritos y la esterasa leucocitaria. En caso de que salgan positivos ambos, ¿ya nos estaría confirmando un hito, o sea, una infección del tracto urinario? Eso sí, no que nos confirme, sino esa es la sospecha de probable infección urinaria. Porque para que sean positivos los dos, generalmente se está estableciendo acá que sea la Escherichia coli, ¿no? Porque es el 80-90%. Pero hay bacterias que no utilizan el nitrito y tienen leucocitos. Entonces yo tengo que tener las dos. En este caso, si tengo leucocitos nomás y un nitrito negativo, no me está descartando una infección. Si están los dos, tengo el 99% de que sean infección urinaria. Por esa razón que con estos dos datos yo lo llevo a un urocultivo. Pero no quito de que yo vea así que el sedimento. En el sedimento yo puedo reafirmar, encuentro gérmenes, pasa esto. Pero no dejar de lado de que puede haber nitritos negativos. Si ambos están, bien. Si uno falta, no hay problema. Porque puede haber inclusive hasta nitritos positivos y leucocitos bajos. O sea, no hay una respuesta, y eso lo he mencionado. En diabéticos sucede, lo hemos visto nosotros en emergencia, o también en ancianos. Y no hay respuesta leucocitaria, pero encuentras una innumerable cantidad de bacterias. O sea, hay un nitrito positivo y leucocitos negativos. Porque para representar una leucocituria, así encuentres 1, 2, 3, 4, a veces no va a salir positivo. Generalmente es cuando tienes mayor, a veces de 4, de 5, de 6, de 7. Igual que los hematíes. Por esa razón que esto es cualitativo, por más que haya una cantidad, yo tengo que volver a realizar los exámenes ya comparativos, meter una orina, o ya volverlo a esto, sobre todo en estos dos casos, a hacer un urocultivo. ¿Ok? Ah, ya, doctor. Bueno, Muchas gracias. ok, entonces nos vemos más tarde con mi grupo. Buenas tardes. Buenas tardes.